Bendiciones amigos y hermanos, quien tiene el gusto de saludarlos, Pastor Gerardo. Cuánto nos alegra poder llegar hasta su oído, en su lugar de residencia, su oficina, quizás en el coche, en su lugar de trabajo. Bendiciones para todos. Usted que nos puede escuchar en este momento. Pone el Señor en mi corazón esta palabra, y es la palabra que está en el libro de Mateo 20:30, y quiero leerle para la gloria de Dios. Dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Vuelvo a leer. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor va por muchos lugares en Israel, y por donde pasa causa una gran conmoción. Produce un gran impacto. Su ministerio, aunque apenas fueron 3 años, pero produjo un impacto a nivel nacional y mundial, y en todos los lugares de la tierra, que es un impacto que imparable y que hoy sigue tocando a las multitudes. Pero me llama la atención algo, y es un tema que debemos tener en cuenta, y es el tema de la fe. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por oír. Y precisamente estos dos ciegos que están aquí en Mateo 20:30 dice: cuando oyeron que Jesús pasaba. Algo sorprendente, y es que cuando se oye la palabra de Dios, cuando se oye de las maravillas del Señor, cuando se oye que algo está aconteciendo, eso produce un impacto en nuestras emociones, produce un impacto en nuestro despertar espiritual, y produce un impacto directo en nuestra relación y en la fe que tenemos. Ellos oyen que Jesús pasa, y al saber que es Jesús, empiezan a clamar. Desde luego han estado escuchando que echa fuera demonios, que sana enfermos, levanta muertos, sana a los paralíticos, sana a los leprosos, y que ha sanado a ciegos. Y ellos ven en Jesús por el oír, ven en Jesús por el oír, es que es su oportunidad de alcanzar un milagro. Y es que precisamente la primera parte de la fe es la fe del oír, la fe que nace por el oír, porque la fe nace por oír. Pero esta etapa es la primera etapa, porque es la etapa en la que el hombre, al oír, ve en su corazón una luz de esperanza. Y esta primera etapa es la etapa en la que al oír, sus convicciones, su forma de pensar, su forma de ver la vida, cambia en un instante, porque ve que es la esperanza en medio de una situación o de un problema. Y ellos vieron, estando ciegos, que Jesús podía ser la solución a su ceguera. Y efectivamente que Jesús les sanó. Pero hay algo que sigue. Y es que la fe no solamente se queda en el oír. Y debe llegar y avanzar hasta la etapa de la certeza, para culminar luego en la etapa del pleno convencimiento. Y es ahí donde quiero llevarlos, hermanos y amigos, a el libro de Hebreos. Bendito el Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y miremos que si la fe viene por el oír, también la fe tiene un proceso gradual hasta llevarnos hasta el pleno convencimiento. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera,
Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que mi hermano, el primer paso es la fe oída, pero viene el segundo paso y es la fe en la que empezamos a conocer de Dios. Y en este paso, hermano, es donde la certeza se va acrecentando, porque precisamente certeza tiene que ver con conocer y estar seguro y tener claridad y evidencia de la palabra de Dios. Así que en esta etapa de la certeza, que es el segundo nivel de la fe, es en la que debemos empezar a introducirnos para conocer a Dios, para entender al Señor. Jeremías 9:24 dice: el que quiera alabarse, que se alabe en entenderme y conocerme. Así que no solamente basta con oír, hay que entrar a la base, a la segunda etapa, que es la etapa de alcanzar madurez e ir conociendo hasta tener una certeza. Porque la fe muchas personas han llegado a creer que la fe es algo ciego en algo que no tiene ningún tipo de forma o sentido. Pero esa no es la fe. La verdadera fe, la fe bíblica, está establecida sobre un conocimiento. Y es un conocimiento que nos da, número uno, la experiencia. Porque la primera etapa nos crea una experiencia. Cuando hemos oído que Jesús sana y venimos creyendo y Él nos sana, tenemos una evidencia. Pero esa evidencia está ligada y se relaciona con escudriñar las Escrituras. Porque el Señor dijo: conoceréis la verdad. Y conocer la verdad es ver la palabra, es escudriñar las Escrituras, es permitir que el Espíritu Santo nos muestre su contenido y que al examinarlo podamos llegar a tener una certeza. Y esa certeza es el conocimiento seguro, claro y evidente de que la Escritura es verdaderamente la palabra, de que Dios es real. Así que no nos podemos solamente quedar en la primera etapa, la de oídas. Y es la etapa del mover espiritual, la etapa de la emoción. Porque el que se queda en esa primera parte, efectivamente, cuando vengan los momentos difíciles y cuando vengan las dificultades y las pruebas, puede salir mal librado. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador, que al venir las pruebas, muchos se apartan, reciben la palabra con alegría, con gozo, pero luego de que vienen los momentos angustiosos, se apartan porque no echan raíces. Echar raíces significa adquirir conocimiento. Por eso, hermano, la segunda parte de la fe es la fe de la certeza, o la fe que conoce. Y cuando empezamos a navegar y a caminar por esta fe y experimentamos y nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, que realmente Dios existe y es el hacedor de maravillas, el proveedor, el que nos da la vida, y nos relacionamos con Él, su Espíritu y su palabra van formando en nosotros una certeza, hasta que llegamos hasta un punto, hasta un término, que es la etapa del pleno convencimiento. Pleno convencimiento. Y estar plenamente convencido es lo que Dios quiere que estemos. El que está plenamente convencido, mi hermano, porque dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que es y la convicción. El estar plenamente convencido es la que nos lleva a esperar, es la que nos lleva a descubrir que Dios no miente, es la que nos lleva a entender que detrás de una prueba, de una experiencia, de un momento, Dios nos está capacitando, Dios nos está formando. Y podemos ver esto en Pablo, por ejemplo, en Timoteo. A mí, este versículo que voy a leer es un versículo que a mí ha tratado conmigo, porque Pablo precisamente está aquí en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y Pablo está aquí precisamente en la cárcel. Cuando uno ve a Pablo en la cárcel, no lo ve como alguien que está deprimido, aburrido, sin fuerza, desganado,
sino por el contrario, se toma su tiempo aún para exhortar a un jovencito. Este jovencito era Timoteo. Y lo exhorta y le dice: avívate, anímate, porque Dios no te dio un espíritu de cobarde. Fíjase, un hombre desde la cárcel animando a uno que está afuera. Y le dice: porque yo padezco esto. O sea, él se sentía que estaba padeciendo un momento difícil. Ojo, pero dice: no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué tremendo, hermano. O sea, Pablo no vivía solamente por la emoción de haber oído la palabra. Pablo tenía no solamente había oído el evangelio, también lo conocía y entendía el evangelio. Alabado sea Dios. O sea, tenía una certeza, pero aparte de tener esa certeza, tenía una convicción. Y tenía una convicción tan profunda, hermano, porque si miramos qué es convencimiento, hermano, es tener argumentos o pruebas que nos ayudan a defender una verdad. O sea, que él no solamente tenía una certeza, sino que tenía argumentos para defender su posición en Cristo. Y aunque estuviera pasando una prueba, una lucha, una dificultad, dice que de los apóstoles que pasaron mayores tribulaciones fue el apóstol Pablo. En hambres, peligro, desnudez, azotado, apedreado, pero él salía adelante. Y esto es algo impactante, porque en la primera etapa los problemas son los que nos llevaron a Dios. En la primera etapa fueron los problemas los que nos trajeron a Dios. El hogar descompuesto, la economía que no es apta, las situaciones que vivimos a diario, en el diario vivir. Y ese primer momento nos trajo a Dios. Los problemas nos trajeron a Dios. Pero luego, en la etapa del convencimiento, mi hermano, los problemas pasan a ocupar otro papel. Porque ya no importan los problemas, sino que ahora lo que juega es nuestro pleno convencimiento, porque tenemos argumentos, evidencias claras y podemos defender una verdad. Y es ahí donde a veces nos cuesta llegar, porque el que verdaderamente está plenamente convencido sabe tener paciencia, sabe esperar, ha aprendido a confiar. Y aunque vive momentos difíciles, pero él sabe a quién le ha creído. Por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. De Abraham se dice, en Romanos 4 lo dice por allí, dice que Abraham no dudó de las promesas, sino que estaba plenamente convencido. No era solamente algo que había oído. No era solamente su ilusión o su imaginería. No estaba en Dios porque su papá le dijo que creyera en Dios, o su familiar le invitó a Dios, o su vecino le rogaron para que viniera a la iglesia. No. Es que él ya estaba convencido. Estar plenamente convencido es lo que nos llevará a ser grandes vencedores y grandes triunfadores. ¿Tú estás convencido de la fe de Jesús? ¿Estarás convencido de que legítimamente la Biblia es la auténtica y bendita palabra de Dios? ¿Estás convencido que realmente este es el camino, el que debes seguir? ¿Puedes defender tu fe? Porque el que está plenamente convencido tiene argumentos, tiene pruebas, tiene la certeza para defender la única y absoluta verdad. Jesucristo es el Señor, y en Él hay vida, gozo, paz y salvación. Recíbele, porque Él perdonará tus pecados y te dará una nueva vida. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y que hoy y siempre su Espíritu Santo te guíe
que te lleve al pleno convencimiento, aleluya, que la certeza se aumente, que el conocimiento en Dios se haga más fuerte y que camines hacia la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén, Jesús.